Buenas tardes, queridos estudiantes. Los docentes, Janet Caro, Hernán Zambrano y Nieves Guzmán, presentamos la competencia Gestión de Datos e Incertidumbre. El video que compartimos con cada uno de ustedes servirá de guía para que resuelvan los problemas propuestos en la guía de trabajo. Les deseamos éxitos en esta nueva experiencia. ¿Cuál es nuestro propósito? Representamos las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas, con medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda. También seleccionamos, empleamos y adaptamos procedimientos para determinar la media de datos continuos. Antes de iniciar el trabajo, debemos recordar las etapas o fases para resolver problemas matemáticos propuestos por George Polya. Polya propone como primera fase comprender el problema. Esta fase te permitirá entender a qué se refiere el problema. Luego formularte preguntas como cuáles son los datos, con la intención de identificar si existe suficiente información. Se recomienda leer y releer la situación hasta comprenderlo. En esta fase sugiero que utilicen las técnicas de comprensión lectora. Una de esas técnicas es la técnica del subrayado. Lean minuciosamente y subrayen los datos necesarios. Como segunda fase, propone diseñar o seleccionar una estrategia. Esta fase te permitirá iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolverlo o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarlo. Como tercera fase, consiste en ejecutar el plan. Esta fase te permitirá aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado. Debes asegurarte que cada paso esté bien desarrollado. De esta forma te acercarás más a la solución. La cuarta fase, propuesta por Polya, consiste en reflexionar sobre lo desarrollado. Esta fase te permitirá verificar que la respuesta o respuestas obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones del problema. Además, te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste. Recordar que encontrar la respuesta no significa haber terminado el trabajo. Gracias. Antes de resolver el problema, debes comprender la situación propuesta, siendo necesario leer y releer el problema hasta entenderlo. Para entender el problema, aplicaremos la técnica del subrayado, identificando las ideas principales, secundarias y la pregunta de la situación propuesta. Primera fase. Comprendemos el problema. Esta fase te permitirá entender el problema, formular preguntas, por ejemplo, cuáles son los datos. Tercero, identificar si existe suficiente información y se recomienda leer y releer el problema hasta entenderlo. Pregunta número 1. ¿De qué trata la situación significativa? A. Del número de inasistencias a la institución de Felipe. B. De la preocupación que tiene la profesora de Felipe por su situación. C. De los juegos que realiza Felipe cada día. D. De las tareas que hace Felipe cada día. Jóvenes, de acuerdo a la lectura que se practicó, ¿cuál será la respuesta correcta? Muy bien, de la preocupación que tiene la profesora de Felipe por su situación. 2. ¿Cuáles son los datos que se presentan? A. El registro de tardanzas de todo un mes. B. El registro de tardanzas de lunes a viernes. C. El registro de la hora de salida de su casa y la hora de llegada a la institución de lunes a viernes. D. El registro de la hora de salida de su casa y la hora de llegada a la institución de lunes a sábado. La respuesta correcta, jóvenes, muy bien, la letra C. El registro de la hora de salida de su casa y la hora de llegada a la institución de lunes a viernes. Para responder a la pregunta número 3 sobre comprendemos el problema, recordemos los siguientes conceptos. Primero, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tienden a ubicarse hacia el centro de los datos, tales como la media aritmética, la mediana y la moda. Segundo, medidas de posición. Dentro de las medidas de posición tenemos a los percentiles, deciles y cuartiles. Tercero, medidas de dispersión.
Son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a un valor central. Por ejemplo, la media aritmética. El rango, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. 4. ¿Consideras importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa? Explica por qué. A. Sí, porque nos ayudará a saber cuántos minutos se demora día a día y de esa manera sacar un promedio. B. Sí, porque nos ayudará solo registrar qué día se demoró más y qué día se demoró menos. C. No, se debería saber en qué caso se demoró Felipe a llegar a la institución. D. Sí, nos ayudará a ver qué días ha llegado temprano. La respuesta correcta, jóvenes, la letra A. Excelente. Sí, porque nos ayudará a saber cuántos minutos se demora día a día y de esa manera sacar un promedio. Segunda fase. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para responder a las preguntas de la situación significativa. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Antes de analizar las alternativas, recordemos con qué datos contamos y cuáles son las preguntas de la situación significativa. Bien, los datos con los cuales contamos están relacionadas con la hora de salida de la casa de Felipe y la hora de llegada a la institución. Los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pregunta número 1 de la situación significativa. ¿Cuál sería el valor más representativo? ¿Por qué? 2. ¿Qué medida o medidas de tendencia central permitiría tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe? Bien, recordemos cuáles son las medidas de tendencia central. Entre ellas tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora pasemos a analizar las alternativas. A. Determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución en minutos. Muy bien, esta alternativa tiene relación con la pregunta número 1 de la situación significativa. ¿Cuál sería el valor más representativo y por qué? B. Según los datos obtenidos, selecciona qué medida o medidas de tendencia central es la más adecuada. Ya recordamos que las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Coincide con la alternativa C, D y E. Por lo tanto, todas las alternativas son correctas. Tercera fase. Ejecutamos la estrategia o plan. Pregunta número 1. Según la tabla de la situación significativa, ¿cuánto tiempo se demora Felipe en ir de su casa a su institución educativa cada día? Jóvenes, ¿qué deben hacer con los datos mostrados en la tabla? Excelente. Calcular el tiempo que tarda Felipe para llegar a la institución día a día. Primero, trabajaremos con los datos del día lunes. Ahora pensemos en una estrategia. Muy bien. Tracemos la recta numérica. Excelente. ¿Con qué finalidad? Para encontrar con facilidad el tiempo que demora en llegar a la institución. Excelente. Además debemos recordar que una hora equivale a 60 minutos. Muy bien, chicos, muy bien. Los animo a verificar el tiempo que demora los días siguientes. Manos a la obra, a trabajar. Excelente, muy bien. Media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Por ejemplo, en el caso que estamos presentando, ¿cuántos datos tenemos? Muy bien, 5. ¿Y cuáles son esos datos? Excelente, 135 más 180 más 60 más 130 más 130, que se repite este dato. Sumamos estos datos y lo dividimos entre 5. 5 representa el total de datos, obteniendo como resultado 127. Pregunta número 3.
Del tiempo que se demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes, ¿se repite algún dato más que el resto? ¿Qué medida de tendencia central representa? Antes de responder la pregunta 3, analicemos el siguiente ejemplo. En la actualidad, ¿qué problema de salud es la que más está afectando a la mayor cantidad de pobladores a nivel mundial? Muy bien, el coronavirus o COVID-19. Esto no indica que es el único problema de salud que nos está afectando. Existen otras enfermedades que nos afecta a diario, pero la que más se está repitiendo en la actualidad es el coronavirus. Ese problema de salud con mayor incidencia representa una de las medidas de tendencia central, conocida como moda. En conclusión, la moda es el dato que más se repite de un conjunto de datos. En caso de existir dos valores de la variable que tengan la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda. En la situación significativa propuesta, tenemos los siguientes datos que son los minutos que se demora Felipe de lunes a viernes. Esos datos son los siguientes: 135 minutos, 180 minutos, 60 minutos, 130 minutos, 130 minutos. Se observa que el valor que más se repite es 130 de todo el conjunto de datos que tenemos. Por lo tanto, la respuesta a la interrogante sería la letra B, 130, la moda. 4. Ordena el tiempo que se demora Felipe en ir a su institución de lunes a viernes en forma creciente. Luego calcula e interpreta la mediana. Para responder la pregunta 4, debes recordar lo siguiente. ¿Qué entiendes por mediana? Mediana es el valor central de todos los datos ordenados. Para calcular la mediana, primero, ordena los datos de menor a mayor. Segundo, si la cantidad de valores ordenados es impar, la mediana es el valor central o del medio. Tercero, si la cantidad de valores es par, la mediana es el promedio de los datos centrales. Por ejemplo, durante la cuarentena, cada uno de los miembros de la familia de Janet se lavaron las manos con la siguiente frecuencia. Hernán se lavó las manos 4 veces, Karina 5 veces, Alejandra 6 veces, Nieves 8 veces, Ricardo 10 veces, Andrés 13 veces. Como podemos apreciar, los datos ya están en orden. Además, representa un número par de datos. Los datos centrales 6 y 8, al promediarse, representan la mediana. Si observas la tabla, el tiempo en minutos que demora Felipe en llegar a la institución están en desorden. Al ordenarlos de menor a mayor, se obtiene 60 minutos, 130 minutos, 130 minutos, 135 minutos, 180 minutos. ¿Cuántos datos hay? 5. Entonces, 5 es un número impar de datos que se tiene. Por lo tanto, la mediana de los datos es 130 minutos, tiempo que demora Felipe en ir a su institución. Para analizar la pregunta 5, se usó como estrategia el uso de la recta numérica, con la finalidad de ver qué número está más cerca de la mediana. En este caso, estos números representan el tiempo empleado por Felipe para llegar a la institución expresado en minutos. Si 130 minutos es la mediana, entonces vemos que 127 minutos es el valor más cercano a 130. Cuarta fase. Reflexionamos sobre el desarrollo. Pregunta número 1. ¿Fue útil completar la tabla con los tiempos que emplea Felipe en trasladarse de su casa a la institución educativa? Explica por qué. Esta pregunta la considero libre. La respuesta a esta pregunta debes hacerla llegar a través de la plataforma de CIE Web. Espero sus respuestas. Pregunta número 2. Felipe asiste el sábado a la institución educativa para las clases de música y registra una demora de 60 minutos. Considerando este nuevo dato, ¿la distribución de datos será modal? Justifica tu respuesta. Para dar respuesta a la pregunta 2, debemos analizar la tabla respecto al tiempo que demora.
y estos datos debemos ordenarlos. Con el dato del sábado, el nuevo orden será 60 minutos, 60 minutos, 130 minutos, 130 minutos, 135 minutos y 180 minutos. Se observa que hay dos datos que se repiten, 60 minutos y 130 minutos. Por lo tanto, hay dos modas y sería bimodal. Respondiendo a la pregunta, no sería amodal, dado que amodal es cuando en el conjunto de datos no hay moda. Bien, jóvenes, es momento de reflexionar sobre el aprendizaje, respondiendo a cada una de las interrogantes. 1. ¿Qué conocimientos aprendidos utilicé para resolver el problema? 2. ¿Qué estrategias apliqué? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 3. ¿En qué otras situaciones reales puedo aplicar los conocimientos adquiridos? La respuesta a estas preguntas las harán llegar a través de la plataforma CIEWeb. Felicitaciones por su participación. Queridos estudiantes, recuerden siempre, ser bonifacino es compromiso de honor.